¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a esta charla magistral en la cual tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Eric Velázquez García del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Eric García es un especialista mayólogo, entre otras muchas cosas, licenciado en Historia, maestro y doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras, investigador titular B de tiempo completo, definitivo del Instituto de Estéticas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 2. Desde 1997 ha ejercido la docencia en diversas instituciones de educación superior, escuelas y facultades, y es coordinador del programa de especialización, maestría y doctorado en Historia del Arte de la UNAM hasta el año 2023. También es miembro de la comisión dictaminadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, investigador del arte, cultura, historia y escritura jeroglíficas de los mayas, y en el año 2013 fue acreedor al reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigaciones en humanidades, y también el Premio de Investigación para Científicos Jóvenes en el área de humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido autor de numerosas revistas, artículos de revistas especializados, ha escrito 20 ponencias in extenso en memorias, 2 libros, ha sido autor y editor de varios libros colectivos, así como también de un par de comentarios del Códice Dresde. Es un verdadero placer contar con la presencia de tan distinguido académico el día de hoy. El día de hoy el doctor Eric Velázquez nos va a hablar sobre el alfabeto de Fray Diego de Landa, piedra roseta de los mayas, y la verdad es que este coloquio ha sido preparado de manera especial para celebrar las efemérides históricas de los 500 años de la caída de Tenochtitlan y también los 200 años de la independencia de México. A lo largo de este coloquio iremos visitando diferentes momentos de la historia de México y esperamos que puedan acompañarnos a la mayoría de las charlas que tengan posibilidad de ver. Estarán disponibles, si no las pueden ver en vivo, por Zoom. Estarán después disponibles en la página de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de YouTube, lo mismo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en las redes sociales del Consulado General de México en Sacramento. Bienvenido, Eric, es un verdadero placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias al público asistente. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un honor estar aquí en esta tarde con todos ustedes y volver a hablar en este foro, que además siguen nuestros compatriotas que están viviendo en los Estados Unidos y en este año tan especial, tan importante por las conmemoraciones de los 500 años de la rendición de México Tenochtitlan y México Tlatelolco y el nacimiento de la Nueva España, y los 200 años de la consumación de la independencia de México. Y bueno, ahora les voy a hablar de un tema que tiene que ver con una de las consecuencias de las conquistas, pero es una de las consecuencias de las que poco se habla. Es una consecuencia de carácter cultural. Voy a compartirles pantalla para que vean de qué les quiero platicar el día de hoy. Nada más, mientras el doctor comparte su presentación, les comento que el chat está abierto por si tienen preguntas. Al final se las podremos expresar al doctor Eric y así de esa manera puede participar el público. Adelante, doctor. Muy bien. Eh, Cuando dos grandes civilizaciones chocan en un momento dado y hay un proceso de invasión y de conquista, y esas dos grandes tradiciones civilizatorias tienen sistemas de escritura o son sociedades letradas, entonces en ese tipo de contextos históricos, suele darse el caso de que se produce un tipo de documentos que llamamos técnicamente biescritos, biescritos, es decir, documentos escritos en el sistema de escritura vernácula de la sociedad que fue sometida o que fue conquistada o invadida, con su glosa o traducción en el sistema de escritura de la sociedad que invadió
o que conquistó. Ese tipo de documentos, llamados biescritos, son de gran ayuda para los filólogos, para los historiadores de los sistemas de escritura, porque nos permiten descifrar los antiguos sistemas de escritura que ya no se usan, que ya han caducado. Desde luego, me refiero al ejemplo más famoso y paradigmático de todos los tiempos, que es la piedra Rosetta o la piedra de Rosetta, pero vamos a hablar un poco más de este tema general, poniendo varios ejemplos y al final aterrizando en un documento de este tipo, un escrito producido en el siglo XVI en un contexto semejante de conquista, de sometimiento, sin el cual no hubiéramos podido descifrar la escritura jeroglífica de los antiguos mayas. ¿Sí? Hoy en día, la escritura jeroglífica maya se encuentra descifrada en un alto porcentaje, en un 80-85%, pero para que podamos descifrar un sistema de escritura antiguo, la experiencia de 3 siglos, desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI, la experiencia de desciframientos exitosos nos ha demostrado que se requieren al menos 3 elementos. Primero, un corpus abundante de ejemplos de ese sistema de escritura que queremos descifrar. No se puede descifrar ningún sistema de escritura con 2 o 3 ejemplos. Necesitamos un buen número de ellos, un buen corpus para contrastar nuestras propuestas, nuestras hipótesis. El segundo elemento que se requiere es saber en qué lengua está o qué lengua es la que está representada por ese sistema de escritura que deseamos descifrar. Y el último es la presencia de al menos un biescrito como la piedra de Rosetta. El primer sistema de escritura del mundo que se descifró exitosamente es el de la antigua sociedad de Palmira. Hoy en día es muy famosa Palmira porque ha sido objeto de vandalismo, de destrucción por ISIS, por el Estado Islámico en las décadas, en los años recientes. En la antigüedad, esta ciudad que está al norte de Siria era una ciudad muy próspera, muy rica, porque estaba en el medio de la ruta de caravanas comerciales que iban de Asia Menor y del Mediterráneo hacia Mesopotamia, hacia Persia. Por ahí pasaba todo el comercio. Y en la época del gran conquistador Alejandro Magno, la gran ciudad de Palmira fue sometida, cayó bajo la influencia helenística y se produjeron este tipo de documentos en abundancia, estos biescritos. Vean aquí una inscripción en este sistema de escritura, el sistema de escritura de Palmira. Es un sistema de escritura cercano, tanto en estilo gráfico como también en la lengua que representa, cercano al arameo, ¿sí? O al siriaco, que es otra escritura antigua de la región, la escritura siriaca. Hay abundantes dagas de metal, vasijas, esculturas, efigies, con textos en 2 sistemas de escritura. El sistema de escritura palmireño, que está en una lengua semítica, son los ejemplos que ven abajo, y sus equivalentes en alfabeto griego, ¿sí? El sistema de escritura de los invasores, ¿sí? La presencia de estos 2 sistemas de escritura al mismo tiempo en textos paralelos permite o permitió en el siglo XVIII poder descifrar este sistema de escritura, el de Palmira. Este fue el descifrador, el primer gran filólogo, la primera persona en el mundo que descifró un sistema de escritura muerto de forma exitosa. Era un abate, un sacerdote católico francés, Jean-Jacques Barthélemy, ¿sí? Quien pues había estudiado arameo, hebreo, griego, como todo sacerdote, latín, era un experto en distintas lenguas. Y bueno, pues se dedicó a compilar imágenes, dibujos, ilustraciones de los vestigios de Palmira que llegaban a publicarse en Europa o que se difundían en distintas publicaciones, y se dio cuenta de la presencia de estos biescritos, ¿sí? Que consideró que deben de ser el mismo mensaje esencialmente en los 2 sistemas de escritura.
Aquí tenemos el ejemplo de su desciframiento del nombre propio de Amasamses. Es el nombre de una persona que está en el texto griego, que es un texto alfabético que se lee de izquierda a derecha con consonantes y vocales. Y abajo tenemos el mismo nombre personal, pero en el texto palmireño, que se lee de derecha a izquierda. En este sistema de escritura de Palmira no hay vocales, solamente hay consonantes. Es un tipo de alfabeto sin vocales, como muchos que hay en las civilizaciones donde se hablan lenguas semíticas, como lo es también modernamente el árabe o el hebreo, ¿sí? Que son escrituras semíticas. Y bueno, es muy importante que Barthélemy logró su desciframiento estudiando primero los nombres propios, es decir, los nombres de las personas, los nombres de los lugares, de las ciudades. Los nombres propios son muy útiles en el método de desciframiento a nivel mundial porque son secuencias constantes o recurrentes de grafías escriturarias. Por ejemplo, yo me llamo Eric. Eric siempre se va a escribir E-R-I-K. Es una secuencia constante, es una secuencia que podemos controlar, que si la buscamos en un texto, la vamos a encontrar y cada vez que esté escrito Eric va a estar escrito igual. Como se podía leer el texto griego y Barthélemy sabía arameo, y también pues la lengua de Palmira era cercana o muy parecida al arameo, como también su sistema de escritura, en poco tiempo logró comprender la correspondencia entre las consonantes, ¿sí? Del alfabeto griego y las consonantes de la escritura o del sistema palmireño. Si ven aquí, lo que tenemos es M, S, M, S. Tenemos aquí, bueno, esta es la transliteración y la transcripción del nombre propio Amasamses en el texto alfabético griego, y esta es la transliteración y transcripción del mismo nombre Amasamses en el texto palmireño, ¿sí? Fue la primera vez a mediados del siglo XVIII que se logró descifrar un sistema de escritura, y fue gracias a la combinación, primero, de tener biescritos, tener este tipo de documentos en dos sistemas de escritura, también en dos idiomas distintos, documentos que es la traducción del otro o la paráfrasis del otro. Estudió varios ejemplos de muchos nombres propios, reunió un buen corpus para lograr certeza en su desciframiento, no lo hizo con uno o dos ejemplos, y también un conocimiento de las lenguas que están representadas. Desde luego, miren, aquí tiene la famosa piedra de Rosetta. Este es el ejemplo, el gran ejemplo paradigmático de biescritos. Acuérdense un poquito de la historia de esta piedra. Pues es realmente un decreto en honor de Ptolomeo V, gobernador helenístico pues del delta del Nilo de Alejandría, que data del año 196 antes de Cristo, y fue descubierto durante la expedición napoleónica, la expedición francesa a Egipto. Fue descubierto en el año de 1798. Claro, cuando los franceses perdieron el control de Egipto y de la región a manos británicas en 1801, pues precioso documento fue llevado por los ingleses y ahora se encuentra en el Museo Británico. Eh, Técnicamente no es un biescrito, sino un triescrito, es decir, es un mensaje, es un mismo mensaje, este decreto de Ptolomeo V, donde se le exime de pago de tributos a los sacerdotes del Nilo por su buen comportamiento, ¿sí? Y se nombra a personas, se nombra a Cleopatra, se nombra a Ptolomeo, se nombra a César, o sea, hay la presencia de nombres propios. Está escrito en dos idiomas diferentes, pero en tres sistemas de escritura diferentes. Aquí no hay que confundir idioma con sistema de escritura. Todos los seres humanos del mundo hablamos idiomas. Los seres humanos siempre se han comunicado a través de las lenguas naturales, de las lenguas habladas, pero no todas las sociedades, no todas las culturas tienen sistemas de escritura, que es la representación del habla a través de signos gráficos. Aquí tenemos dos idiomas, que es el antiguo egipcio de los faraones,
y también el idioma griego y 3 sistemas de escritura. El idioma egipcio de los faraones está representado a través de 2 sistemas de escritura diferentes. Aquí están los jeroglíficos egipcios, ¿sí? Y aquí está debajo el texto demótico, porque los egipcios tuvieron 3 sistemas de escritura, el jeroglífico, el hierático y el demótico, mientras que el idioma griego está representado a través del alfabeto griego. Obviamente lo que sí se podía entender en un principio era el alfabeto griego. Y bueno, de hecho hay una parte del texto en griego que indica que las otras 2 franjas de la piedra de Rosetta son una traducción de lo mismo. O sea, hay garantía de que los otros 2 textos tienen que ver con lo mismo. Ustedes saben que pues el héroe de este desciframiento pues fue un francés llamado Champollion, apellidado Champollion, y eh, viene de la misma tradición, obviamente, francesa, académica, filológica de Barthélemy, quien había descifrado la escritura ya de Palmira en el siglo XVIII, ¿sí? Pero hay un personaje muy importante en medio de los dos, en medio de Barthélemy y Champollion, que es el maestro, justamente el profesor de Jean-François Champollion, llamado Silvestre de Sacy. Silvestre de Sacy fue el primero que comenzó a estudiar la piedra de Rosetta en el año de 1802, antes que estudiara Champollion, y él, tomando en cuenta que el texto griego decía que los otros 2 textos egipcios eran la traducción de eso, se imaginó lo siguiente, se imaginó, bueno, vamos a empezar por los nombres propios, como lo hizo Barthélemy, porque son secuencias repetitivas y controladas de signos. Y bueno, se imaginó, bueno, pues si tenemos 5 veces la palabra Ptolomeo en el texto griego, yo tengo que buscar 5 secuencias en los otros 2 textos egipcios, 5 secuencias repetitivas, que seguramente lo más posible es que también sean el nombre de Ptolomeo. Y si tenemos en el texto griego 3 veces la palabra Cleopatra, entonces vamos a buscar 3 secuencias que sean idénticas de signos en los otros 2 textos egipcios, el hierático y el demótico. Cuando Champollion comenzó su trabajo, ya su maestro Silvestre de Sacy ya había publicado sus resultados de la identificación de los nombres propios en la parte demótica, y también Champollion tuvo la suerte de que en el año de 1815 se descubrió en Philae, en Egipto, este obelisco, que también es un biescrito, también hay texto griego y texto jeroglífico, y bueno, pues también está ahora en Inglaterra, en una finca, la finca de Kingston Blazy, en el condado de Dorset, en Inglaterra, y Champollion utilizó imágenes de los 2 documentos, y bueno, así gracias a esta correspondencia de los nombres propios del texto griego y del texto jeroglífico, pudo identificar y contrastar las secuencias de nombres propios. Ya desde el siglo XVIII se había intuido que los nombres propios de la escritura jeroglífica egipcia tenían que estar encerrados en estas cartelas o en estos óvalos. Y entonces sobre esa hipótesis trabajó Champollion y también antes Silvestre de Sacy, pensando que eran nombres propios. Y poco a poco, con esta idea de que si había 5 veces la palabra Ptolomeo, ¿sí? Escrito en el texto alfabético griego, 5 veces tenía que estar Ptolomeo o la secuencia escrita en el texto demótico y 5 veces en el texto jeroglífico, o si estaba la palabra Alejandro 4 veces en el texto griego, 4 veces había que buscar una secuencia repetitiva en los otros 2 textos, en las otras 2 francas. Aquí tenemos el desciframiento de Alex, Alexandres, Alexandres, ¿sí? O sea, es el nombre de Alejandro. Realmente, los signos fonéticos de la escritura egipcia en realidad son consonantes, aunque hay algunas semivocales como esta, que es una oclusiva glotal, que a veces pasa como una A, o esta otra oclusiva glotal, que a veces se interpreta como una E, pero en realidad no hay como tal vocales plenas, son consonantes como la L, la K, la S, la N, la R, la T, la S, ¿sí?
que forman juntos el nombre de Alexandres, Alexandres, ¿sí? Claro, hay algunos egiptólogos, algunos colegas que tienen posturas un poco disidentes sobre esto. Hay algunos que sí piensan que los fondogramas de la escritura egipcia contienen de algún tipo vocales, pero la mayor parte de los egiptólogos, digamos, el estado de la cuestión o lo más reconocido entre ellos es que los signos fonéticos de la escritura egipcia son consonantes. Bueno, y aquí están algunos de los nombres propios que vienen tanto de la piedra de Rosetta como del obelisco que vimos, el obelisco de Filus. Y bueno, tenemos claramente el nombre de Cleopatra. Vean ustedes la K, la L, y estos dos que son oclusivas, que pasan, que se intercambian por la E y la O digamos, en los contextos donde está el nombre de Cleopatra, la P, la T, la R, ¿sí? Y aquí está Ptolomeo, esto se lee de derecha a izquierda, de manera que aquí comienza con la P, la T, ¿sí? O, L, M, la Y, la S, Ptolomeus. Y aquí está otro nombre, otra vez el nombre de Alexander, Alexander. Este que es así como un elemento ondulado, es la N, es la consonante N de la escritura jeroglífica egipcia. Este que es como un balón de fútbol americano es la T, este león es la L, ¿sí? Es la idea que predomina todavía entre los egiptólogos, que los signos fonéticos son consonantes, ¿sí? Bueno, eh, también, bueno, este es justamente una imagen de Silvestre de Sacy, del que ya les había hablado, un francés que se basó mucho en el método de Barthélemy, cuando Barthélemy descifró la escritura persa, perdón, la escritura de Palmira, y que fue el maestro a su vez de Champollion. Silvestre de Sacy fue el primero que en 1802 comenzó a estudiar la piedra de Rosetta, antes que el mismo Champollion, pero unos años antes de que él estudiara la piedra Rosetta, es más, unos años antes de que se descubriera la piedra Rosetta, todavía en el siglo XVIII, en el año de 1787, Silvestre de Sacy descifró también otro sistema de escritura exitosamente, el sistema de escritura de los persas sasánidas, es decir, un grupo en el poder, un grupo dinástico de gobernantes que vivían en Irán, en la antigua Persia, pero en los primeros siglos de nuestra era, ¿sí? La dinastía persa sasánida realmente abarca desde el año 226 hasta el año 653 después de Cristo. En esa época los persas ya no escribían con esa escritura cuneiforme de los antiguos persas aqueménidas. Lo que tenían, en cambio, era esta otra escritura, que también era, pues, era una especie de alfabeto, pero sin vocales. Eh, eh, Estaba, pues, emparentado con todas estas escrituras semíticas del Medio Oriente. Si bien el idioma persa no era semítico, el idioma persa era una lengua indoaria, y lo que tenemos también son biescritos, una serie de imágenes de reyes, de gobernantes de la dinastía persa sasánida, de esculturas con inscripciones en dos sistemas de escritura, el griego, aquí está el alfabeto griego, y aquí está el persa sasánida. Igual que lo hizo antes que él, Barthélemy, comenzó a identificar los nombres propios, ¿sí? Tanto en el texto griego y luego en el texto persa sasánida. Hay que decir que Silvestre de Sacy, pues, pues también era experto en lenguas antiguas y pudo descifrar exitosamente la escritura persa sasánida a finales del siglo XVIII. No era una escritura tan difícil de descifrar porque solamente tenía un puñado de signos, como unos 20, 21 signos. Era un sistema esencialmente alfabético, aunque sin vocales, ¿sí? Entonces no era un número infinito de signos. En poco tiempo pudo determinar las equivalencias con el alfabeto griego, igual que lo había hecho un poco antes Barthélemy con la escritura de Palmira, ¿sí?
Y bueno, una de las cosas muy importantes que descubrió Silvestre de Sassi al descifrar la escritura de los persas sasánidas era que los nombres de los reyes persas de esta dinastía, que va del siglo III al siglo VII de nuestra era, están precedidos por una serie de títulos. Por ejemplo, dice el rey de reyes, el rey de pueblos y luego el nombre del rey o del gobernante. O sea, había una serie de fórmulas políticas o de fórmulas honoríficas que estaban muy presentes en estas inscripciones, que eran retratos de los gobernantes, y bueno, pues también estaba eso reflejado en el texto griego. Vean, pues que todos estos sistemas de escritura que hemos visto, tanto el palmireño como el egipcio, ya sea jeroglífico o demótico, o aquí el persa sasánida, estaban acompañados de inscripciones griegas. Le debemos a las invasiones de Alejandro Magno, a las conquistas de los antiguos griegos alejandrinos y después las diferentes dinastías helenísticas que gobernaron allí, le debemos esta presencia de escritos sin los cuales no hubiéramos podido descifrar o no se hubieran podido descifrar estos antiguos sistemas de escritura del Medio Oriente. ¿Sí? Y bueno, sucede que, bueno, aquí tenemos pues el pequeño alfabeto de los persas sasánidas, que tenía un poco de más consonantes que el arameo. Estas escrituras, desde el punto de vista gráfico, sí están emparentadas con el arameo, con el siriaco, con el fenicio, con el cananeo, aunque desde el punto de vista lingüístico, el idioma de los persas no era una lengua semítica, sino era una lengua indoaria, ¿sí? Y bueno, justamente el desciframiento de la escritura persa sasánida a finales del siglo XVIII inspiró también el futuro desciframiento de la escritura persa aqueménida. Nos trasladamos a principios del siglo XIX, al año de 1802. Y tenemos aquí una imagen de este personaje, Friedrich Grotefend, que fue un gran filólogo, ¿sí? Él conocía también distintas lenguas antiguas, lenguas muertas, y también griego, ¿sí? Y bueno, y se enfrentó al problema de las inscripciones de los antiguos persas aqueménidas, esos persas de Darío, de Jerjes, de Ciro, esos persas que entraron en combate con los griegos en las guerras médicas, de los cuales nos habla las fuentes griegas, tanto los historiadores griegos como las tragedias, ¿no? Griegas. Y bueno, Grotefend además era un lector de los antiguos textos clásicos griegos y, y sabía la importancia de comenzar a descifrar textos antiguos a través de nombres propios, porque los nombres propios son secuencias constantes o recurrentes de signos que nos ayudan primero a identificar un pequeño número de signos y sus valores fonéticos y a partir de ahí poco a poco descifrar lo demás. Pero había un gran obstáculo. El gran obstáculo residía en que no teníamos escritos para descifrar la escritura de los persas aqueménidas. Y bueno, Grotefend se les ingenió para solucionar eso. Se imaginó que la escritura persa sasánida del siglo III al siglo VII de nuestra era pudiera contener las mismas fórmulas políticas de los antiguos textos persas cuneiformes que se escribieron siglos atrás en la misma Persia. Y entonces eh, comenzó a observar que en la escritura persa sasánida de los siglos 4 al 7 estaban estas fórmulas recurrentes antes del nombre propio de un rey. Estas formas por ejemplo, de gran rey, rey de reyes, rey de naciones, y luego el nombre propio, hijo de la Aqueménida. Y entonces se empezó a dar cuenta que efectivamente, si primero contó el número de grafías o de signos que tenía la escritura persa cuneiforme, se dio cuenta que no era tan grande, ¿sí? Que era de más o menos unas 40, 30 y tantos, ¿sí? Era un poco más grande que un alfabeto, era quizá un pequeño silabario, ¿sí? No era tan grande, y que había una gran repetición de secuencia
de estos signos en secuencias fijas, en secuencias que eran bastante estandarizadas, digamos, eran como fórmulas ya hechas, frases ya construidas y se repetían mucho. Y además había entre esas expresiones formulaicas o formulísticas un signo que era el divisor de palabra, que era este signo en diagonal, era el divisor de palabra que dividía las fórmulas. Y entonces aisló esas fórmulas, que no eran tantas, y a través de una analogía sintáctica con los posteriores textos persas sasánidas, supuso que aquí decía algo semejante como rey, gran rey, rey de reyes, rey de naciones, el hijo de la Aqueménida, y bueno, fue haciendo estas analogías, digamos, fue extrapolando estas analogías sintácticas estructurales de una escritura persa de siglos después de Cristo a esta escritura persa de siglos antes de Cristo. Y así pudo encontrar que precedían, que estas fórmulas verdaderamente existían, y descifró los nombres de 3 personajes de la antigüedad de los persas. El primero es Histaspes, que no fue rey de Persia, pero sí fue padre de Darío, quien sí fue rey de Persia, y después de Darío lo sucedió su hijo Jerjes. Entonces identificó los nombres de Histaspes, de Darío y de Jerjes, y además con sus posibles valores fonéticos, en total identificó 12 signos del antiguo silabario persa, y esto a su vez abrió el paso para que en el siglo XIX se pudiera completar el desciframiento de la escritura persa cuneiforme. Aquí tienen un texto que es semejante a la piedra de Rosetta en importancia, es también un triescrito, se llama la Gran Roca de Behistún. Este es un gran risco que está en Irán, ¿sí? Y que fue dibujado y estudiado entre el año de 1835, ¿sí? Y el año de 1846 por un militar inglés llamado Henry Rawlinson. Ahorita les voy a mostrar una imagen de Henry Rawlinson. Esta gran inscripción nos habla de las conquistas del rey Darío, ¿sí? De Darío el Grande, y está escrito en 3 sistemas de escritura: el persa aqueménida, el elamita, que es la escritura de la ciudad de Susa, que se puede leer pero no se puede entender porque nadie sabe el idioma elamita, y la escritura también de Babilonia, que es una escritura cuneiforme, que ya se puede entender. Y bueno, aquí está la imagen de Rawlinson, ¿sí? Rawlinson, cuando empezó a estudiar la gran roca de Behistún, arriesgando su vida, montado en esos andamios, en este risco de Irán, para dibujar pormenorizadamente la inscripción, ¿sí? Bueno, comenzó a trabajar en 1835 y terminó su estudio en 1846. Descifró toda la parte de la persa, que está en persa, de escritura cuneiforme persa. Obviamente él comenzó con los nombres de Histaspes, de Darío y de Jerjes, que ya había descifrado Grotefend, y a partir de allí localizó otros nombres propios y también otros nombres de ciudades. Con la ayuda también de las fuentes griegas, pudo reconstruir los lugares que iba conquistando Darío y pudo localizar los nombres propios, ¿sí? Y bueno, una vez que publicó en 1846 su desciframiento de la parte persa, una inscripción de 414 renglones, a partir de 1850 decidió seguir con la parte babilónica de la inscripción, ¿sí? Y bueno, comenzó también a identificar los nombres propios, pensando que era un escrito como la piedra de Rosetta, que tenía el mismo texto en 3 sistemas de escritura. Y bueno, la verdad es que con el tiempo Rawlinson pudo descifrar alrededor de unos 200 palabras del texto babilónico. No pudo lograr el desciframiento completo, pero sí fue la base para descifrar otros sistemas de escritura, que ese sí estaba en una lengua semítica, en babilonio. Y bueno, pues uno de los escritos más interesantes es este vaso de alabastro de la ciudad de Persépolis, que data pues de la época de los grandes reyes aqueménidas del año 460 a.C., con el nombre de Jerjes, escrito tanto en escritura jeroglífica egipcia
como en escritura cuneiforme persa, si ustedes observan, el segundo signo es igual que que es el sexto signo, y mientras que el cuarto signo, pues, pues es igual que el séptimo signo, ¿sí? Los cuales tienen el mismo valor de lectura, lo mismo que en el texto jeroglífico egipcio, ¿sí? Que es la traducción del nombre de Jerjes, ¿sí? Bueno, realmente el nombre de Jerjes en las fuentes griegas es Jerjes, pero en estas fuentes es Shearcha o algo así, es bastante difícil de pronunciar, ¿sí? Pero es un biescrito muy importante. Bueno, en realidad les voy a decir que en toda la región de Irán, de Mesopotamia, de Siria, de la península de Anatolia, de Egipto, de la cuenca del Mediterráneo, pues hubo muchas sociedades que escribían, unas sociedades que invadían a otras, unas sociedades que conquistaban a otras, ¿sí? Y dejaban testimonios de escritos, ¿sí? Textos escritos en dos sistemas o en tres sistemas de escritura, el de los invasores, por un lado, y el de los pueblos invadidos o conquistados. Un ejemplo es esta tablilla, un ejemplo de muchísimos, es esta pequeña tablilla de Nínive, que está escrito en escritura, un sistema llamado neoasirio cuneiforme, y también del otro lado el mismo texto, la misma inscripción, pero en arameo, ¿sí? Pues, el conocimiento del arameo nunca se perdió a lo largo de los años, fue útil en la filología de las lenguas antiguas y también de los estudios bíblicos. Eso obviamente abrió la oportunidad de poder también penetrar en el contenido de las inscripciones que estaban del otro lado, que eran textos cuneiformes, ¿sí? Ya vimos que el origen del desciframiento cuneiforme pues está justamente en Grothendieck, en Rawlinson, quienes fueron los primeros que trabajaron con las inscripciones persas. Hay otra gran escritura cuneiforme en la región, llamada la escritura hitita cuneiforme. Los hititas, acuérdense, que se expandieron por varios lugares del Medio Oriente, principalmente en la península de Anatolia, y bueno, tuvieron varias ciudades, diferentes conjuntos poblacionales estratificados, pero hubo dos sistemas de escritura por lo menos conviviendo en la región. Uno era cuneiforme, ¿sí? Estos discos que ustedes pueden ver aquí tienen inscripciones cuneiformes que están en hitita cuneiforme, y también el otro era de tipo jeroglífico, es decir, era como un sistema de escritura figurativo que está en una cosa que se llama lubita jeroglífico. Son dos sistemas de escritura de los antiguos hititas. De hecho, son sistemas de escritura que representan lenguas muy próximas entre sí, de personas que coexistieron en los mismos lugares, en los dominios de los antiguos hititas, ¿sí? Y que también permitieron, con el paso del tiempo, poder descifrar la escritura elubita jeroglífica. Es una escritura que no tiene un solo héroe, un solo descifrador, como Champollion o como Rawlinson. Es una escritura que se fue descifrando gradualmente por diferentes filólogos, por ensayo y error, pues a partir del siglo XIX y hasta principios del siglo XX. Pero son otros ejemplos de bien escritos. Hay otras sociedades también en la región, por ejemplo, en Chipre, había una escritura muy interesante, que es la escritura lineal chipriota, que está en griego, y bueno, pues al lado pues, tenemos el texto fenicio. Aquí tenemos el texto fenicio que está en una escritura semítica, donde no había más que consonantes, no había vocales, y aquí está el texto lineal chipriota, donde había tanto consonantes como vocales. Y por ejemplo, aquí está la palabra rey, que en el texto fenicio es MLK, únicamente tres consonantes. En cambio, en el texto griego, ¿sí? Son sílabas basileus, que significa rey en griego, ¿sí? Y bueno, pues en la región, en la isla de Chipre, se han descubierto muchas inscripciones de este tipo en los dos sistemas de escritura, en fenicio por un lado y también en lineal chipriota, una lengua lineal chipriota que es griego, en realidad es una lengua indoaria griego, con un alfabeto
bueno, no es un alfabeto, realmente es un silabario. El lineal chipriota es una escritura silábica, y el otro sí es una escritura de tipo alfabético, pero sin vocales, la escritura fenicia, que representa una lengua semítica, ¿sí? En Mesoamérica también se produjo el interesante caso de tener biescritos, porque Mesoamérica, al ser invadida por los conquistadores españoles, pues cae dentro de este fenómeno social, cultural, ¿sí? De la producción de textos en dos sistemas de escritura, el de los invasores y el de las sociedades letradas que fueron invadidas, que fueron agredidas, ¿sí? Bueno, tenemos una gran cantidad de códices en el siglo XVI que fueron glosados por los amanuenses indígenas, los tlacuilos, ¿sí? En alfabeto, en escritura alfabética latina, pero en idioma náhuatl, con sus, que son las glosas de los correspondientes jeroglíficos en náhuatl, donde se combinan logogramas, que son signos que representan palabras completas, como chochi, que es flor, y mil, que es cementera, con silabogramas. Por ejemplo, el silabograma gua, que son estas dos rayitas, es un signo silábico que está infijo dentro del logograma sigua, mujer. O aquí tenemos dos signos silábicos, la sílaba pi y la sílaba a, mientras que la glosa dice piastlan, ¿sí? O los logogramas itz, que es obsidiana, y tepe, cerro, y la glosa dice itz tepec. O aquí el nombre de, otra vez un nombre propio, el de Ashayakat, con el signo silábico a, y el logograma Shayaka, que, bueno, que es rostro o cara, ¿sí? Y bueno, hay una gran cantidad de documentos, muchos en códices que ya están publicados o estudiados, aún muchos siguen en archivos, que tienen glosas al lado de los jeroglíficos. Hay tres, digamos que hay tres tipos de textos en estos códices. Los textos de nombres propios, que son, digamos, casi siempre son nombres personales o nombres de lugares. Es una escritura que se especializa en temas onomásticos, con su correspondiente lectura escrita con alfabeto latino y en náhuatl. Y los otros, que son párrafos enormes, que son nada más descripciones del contenido del documento. Digamos, estos ya no están glosando ninguna escritura, están describiendo lo que está escrito con pinturas silentes o pictografías que no representan la lengua, pero hay otros elementos que sí son lingüísticos, que son los nombres propios, los onomásticos, que son acompañados por glosas, por ejemplo, el logograma, o sea, el jeroglífico de la palabra asta, que significa garza. Aquí el jeroglifo o jeroglífico de la sílaba A y del logograma col, curvo, como curvatura de agua, saca, y witz, bueno, saca, que es como pasto, y witz, que es espina, y luego tepetlatzinco, dos logogramas, ¿sí? Es una escritura que en los años recientes ha recibido un fuerte impulso en la comprensión, en el desciframiento, aunque realmente la persona a la que quizás debemos adjudicarle el desciframiento de la escritura onomástica náhuatl es Joseph Marius Alexis Aubin, que fue otro francés. Se observan en el siglo XIX, los franceses tenían mucha metodología de desciframiento, estaban muy interesados en el siglo XIX y en el siglo XVIII en descifrar sistemas de escritura antiguos, y eran muy experimentados desde la época de Barthélemy en el uso de biescritos, y en la técnica de aprovechar los nombres propios para descifrar sistemas de escritura antiguos. En el siglo XIX, Aubin publicó este libro que se llama Memoria sobre la escritura didáctica y la pintura figurativa de los antiguos mexicanos, que es la base del desciframiento moderno. Aubin en el siglo XIX identifica una serie de elementos fonéticos en los códices náhuatl del siglo XVI, que, bueno, modernamente, el investigador Alfonso Lacadena, recientemente fallecido, ha sistematizado en un silabario, ¿sí? En el silabario náhuatl, que la mayor parte son signos silábicos con la estructura consonante más vocal,
Y bueno, gracias a la presencia de muchos ejemplos de estos códices glosados, que son nuestras piedras de Rosetta o nuestros escritos, y también al conocimiento lingüístico del náhuatl, es que se puede, o es que se pudo lograr esto. Hay otros documentos del siglo XVI que están glosados, por ejemplo, los códices mixtecos. Aquí tenemos el códice Muro, es un códice mixteco de la época colonial que fue glosado, y vean que aquí hay logogramas también que son signos palabra, el logograma cuiñe, que es jaguar en mixteco, y el logograma debi, que es cielo, y justamente en el texto alfabético hay una glosa que dice cuiñi debi, ¿sí? Jaguar del cielo, ¿sí? Otro códice glosado es el códice Egerton. Estos ejemplos se los debo a mi amigo y colega Manuel Germán, quien es un gran especialista en los códices mixtecos, que me ha ayudado también a entender estos biescritos de la época colonial. Y bueno, pues hemos tenido muchas pláticas sobre este tema muy productivas, ¿sí? Donde tenemos que, pues en la escritura mixteca hay muy pocos signos fonográficos, la mayoría son signos que representan palabras completas o logogramas que están en mixteco, ¿sí? Ahí tenemos algunos, como tzawi, lluvia, chicay, sol, que son nombres propios que están tanto en el tocado como en la indumentaria de los personajes, ¿sí? O que es este personaje, este, eh, donde tenemos dos signos palabras, yoso y plumas, que es yoso, pluma o plumas, y Chicagui, que es sol, ¿sí? Bueno, estos códices de la época colonial afortunadamente cuentan con glosas en caracteres latinos que nos orientan en la lectura. Aunque no hay que confiar excesivamente en las glosas, porque de vez en cuando estaban equivocadas, porque lo que ocurría es que a veces eran escribanos españoles los que escribían esto, y escribían lo que escuchaban que el informante indígena les iba diciendo. A veces eran simplemente glosas equivocadas, así que no siempre son totalmente confiables, pero son, sin embargo, nuestros escritos producidos en este contexto de conquista. Ahora bien, en el caso de los mayas, no hubiéramos podido hacer nada, pero nada, no hubiéramos podido descifrar este sistema de escritura de no ser por este gran escrito, producido también en un contexto de conquista por este hombre, Fray Diego de Landa, del cual vamos a ocuparnos, ¿sí? Ustedes quizá hayan escuchado de la relación de las cosas de Yucatán de Fray Diego de Landa. Bueno, realmente no sabemos cómo se llamaba lo que él escribió, ¿sí? En los documentos del siglo XVI, las pocas veces que alguien se refiere a esto, no le llama relación de las cosas de Yucatán, ¿sí? Bueno, se le suele llamar de otras maneras como memorial o compendio, pero nunca se le llama con el nombre de relación de las cosas de Yucatán. Ese es un nombre que se le dio posteriormente cuando se descubrió o se redescubrió lo que nos queda de este documento en el siglo XIX, fue cuando se redescubrió, pero vamos por partes, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de Fray Diego de Landa, que era franciscano, obviamente, y aquí tenemos una de las imágenes de la llamada relación de las cosas de Yucatán. Eh, y, eh, y bueno, pues esta imagen es especial porque representa el intento de Landa por entender la escritura jeroglífica maya. Ahorita vamos a adentrarnos más en ella. Se ha dicho que este documento Landa lo escribió alrededor del año de 1566. La versión que Landa escribió está perdida, no la conocemos. De hecho, solamente conocemos un extracto, una copia que data del siglo XVII, que fue escrita al menos por dos amanuenses diferentes o dos copistas distintos en el siglo XVII. Hacia 1661 fue trasladada esta copia, misma que fue descubierta en el siglo XIX por otro sacerdote, un sacerdote francés, un abate llamado Bracer de Bourgoux. En 1862, Bracer de Bourgoux descubrió esta copia que nos queda, la descubrió en la biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid y la publicó inmediatamente.
y pensó que con esto ya íbamos a poder descifrar la escritura maya que estaba en los códices que ya se conocían en Europa o que se iban conociendo durante el siglo XIX. Además de la parte donde Landa intenta darnos un alfabeto, también esta obra es muy útil porque contiene los jeroglifos o jeroglíficos de los días del calendario. Aquí están los días del calendario. Conviene decir que hay muchas crónicas de la época colonial que nos hablan del calendario maya y de los días y de las veintenas o meses, pero solamente esta de Landa es la que nos proporciona la lista completa y ordenada gráficamente de los días del calendario. El mismo Bracer identificó exitosamente los días del calendario de Landa, los identificó con los días que están en los códices. También nos proporciona los jeroglifos de las veintenas o de los meses del año, ¿sí? Que también tienen elementos silábicos dentro de ellos. Por aquí, por ejemplo, aquí dice Pop, es el nombre del primer mes. Está escrito con dos sílabas, la sílaba Po y la sílaba Po. Está escrito Pop, por ejemplo, que es el nombre del primer mes. O está escrito aquí, por ejemplo, Yashkin, ¿sí? Todos estos nombres de los 18 meses o veintenas nos los da Landa y es la única fuente que nos da los jeroglifos de las veintenas. Que si juntamos estos jeroglifos de los días y de las veintenas, si los juntamos con el famoso alfabeto, en total tenemos un repertorio de 71 glifos o jeroglifos que nos da esta valiosa obra de Fray Diego de Landa, que es nuestra piedra de Roseta, nuestro biescrito. Bueno, ¿quién era Fray Diego de Landa? Bueno, pues él era un franciscano, ¿sí? Que nació en la villa de Cifuentes, ¿sí? En la provincia de Guadalajara, en España. Nació el 12 de noviembre de 1524. Y cuando tenía 16 años, Landa ingresó a la orden franciscana en el año de 1540. Y bueno, pues unos años más tarde, en 1547, un franciscano español llamado Nicolás de Albalate andaba pues buscando misioneros en los conventos españoles franciscanos que fueran al Nuevo Mundo, que fueran a las Indias occidentales a predicar entre infieles. Y bueno, Landa se enroló en estas filas de Nicolás de Albalate y así llegó a Yucatán en el año de 1549. Al llegar a Yucatán, bueno, ya estaba fundada la ciudad de Mérida, ya Francisco de Montejo el Mozo había establecido la capital española en la antigua ciudad de Ixcancijó. Y bueno, había un fraile que ya vivía allí, llamado Fray Luis de Villalpando, quien llegó a ser el maestro de maya de Fray Diego de Landa. Landa pues estaba recién llegado en 1549 y tomó clases de maya con su maestro Fray Luis de Villalpando. Y Fray Luis de Villalpando fue el primer franciscano que decidió escribir el maya yucateco con caracteres alfabéticos. Él adaptó el alfabeto latino para escribir el maya yucateco. ¿Sí? Y se dice que también Fray Luis de Villalpando preparó una gramática, pero no se conservó. Pero él fue el maestro de Landa. Landa pues aprendió a hablar maya, aprendió a escribir también el maya con los caracteres alfabéticos que había diseñado Fray Luis de Villalpando. Y al poco tiempo, él se fue ganando la confianza de la orden y tuvo varios cargos. Por ejemplo, en 1552, los franciscanos lo nombraron guardián del convento de Izamal, o sea, fue el encargado del convento de Izamal. Luego, 4 años después, en 1556, subió de puesto de guardián a custodio, que era una posición de mayor jerarquía, y bueno, era custodio de la provincia franciscana de Yucatán. Luego, en 1560, lo bajaron de puesto, otra vez fue guardián, pero esta vez del convento de Mérida. Y finalmente, un año más tarde, en 1561, la orden franciscana decidió nombrarlo provincial de su orden, provincial de la orden de San Francisco en todo Yucatán, que era el máximo cargo que había dentro de la jerarquía de los franciscanos. Y así en 1561 él era la máxima autoridad de todos los franciscanos de Yucatán, era el provincial de los franciscanos. Y estando ahí como provincial de los franciscanos, le tocó
presenciar pues un incidente que ocurrió en el año de 1562, el cual marcó su destino, por el cual él pasó a la historia y también el cual nos permitió a la postre poder descifrar la escritura maya. Se trata de algo que pasó en 1562, que se conoce como el auto de fe de Maní. Resulta que el encargado del convento de Maní, que era un fraile también llamado Fray Pedro de Ciudad Rodrigo, descubrió en el mes de mayo de 1562 que los catecúmenos mayas que ya asistían a misa mantenían la doble religión, tanto la cristiana como la religión prehispánica, porque muy cerca de la ciudad de Maní había una cueva. Se descubrió que tenían un altar y que tenían códices y que tenían esculturas. Y entonces Fray Diego de Landa dio la orden de que los capturaran, pidió el auxilio de los soldados españoles que estaban bajo la autoridad del alcalde mayor Diego Quijada. Entonces, con soldados españoles que les proporcionó el alcalde mayor de Yucatán, Diego Quijada, y con la ayuda de otros franciscanos, se les incautaron los códices, se les incautaron las esculturas, y además se les dio tortura física para que confesaran el mayor número de esculturas y códices que tuvieran. Y bueno, se dice que se les colgó de las muñecas, que se les pusieron piedras a los pies, cuando estaban colgados de las muñecas, que se les derramó parafina o cera caliente en la espalda, hasta que confesaron y entregaron todas sus códices y sus esculturas. Y el día 12 de julio del año de 1562, en el patio, digamos, en el área abierta, en la capilla abierta del convento de Maní, tuvo lugar un auto de fe, un auto de inquisición, donde se les juzgó y se les dieron diferentes penas, tanto algunas penas económicas, se les pusieron multas, se les azotó públicamente, a otros indígenas que tenían cargos públicos, se les quitaron los cargos o se les desterraron de sus pueblos, se les obligó a usar San Benito, a tener trabajos forzados. Y bueno, en la relación de Landa, se conserva este párrafo que sin duda se refiere a ese día, al 12 de julio de 1562, que dice así: hallámosle gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual sentían a maravilla y les daba pena. Eso dice Fray Diego de Landa. Bueno, pues resulta que Fray Diego de Landa, con esto que hizo, tuvo muchos problemas, porque todos sus enemigos políticos se le fueron encima, acusándolo de que él era solamente un fraile, que él era el provincial de la orden franciscana, que no era inquisidor, que se había excedido de crueldad con estos pobres indígenas nuevos en la fe. Realmente él tenía varios enemigos españoles, que eran los propios encomenderos, descendientes de los conquistadores o los conquistadores mismos que habían participado en la conquista de Yucatán con Montejo. Y bueno, pues estos estaban enojados con Landa, porque les prohibía que tomaran indígenas como mujeres, siendo que ya estaban casados, y que cometieran adulterio con ellas. También les quitaba mano de obra para las encomiendas. Eran indígenas que Landa se llevaba a la catequesis. Por una serie de circunstancias y de choques que Landa tenía con ellos por estos abusos, es que ellos se lo querían quitar de encima. Y además llegó al poco tiempo un obispo ya nombrado, Fray Francisco de Toral o Fray Francisco Toral, que tenía otra idea de la conversión o sobre la conversión de los indígenas. Él pensaba que no se les debía convertir con métodos rudos o crueles y que Landa había sido excesivamente cruel. Bueno, el caso es que Landa fue llamado a comparecer a España por sus actos que llegaron hasta el Consejo de Indias y llegaron a las altas autoridades de los franciscanos. Estos escándalos llegaron a Yucatán, llegaron a España, perdón, llegaron a España. Y bueno, pues él en 1563 se embarcó para España. Fue un viaje muy largo, llegó a España hasta octubre de 1564, porque en ese viaje se enfermó y estuvo enfermo en la isla de Santo Domingo. Bueno, se tardó mucho tiempo en llegar.
pero al llegar, pues entonces se puso en contacto con la máxima autoridad de los franciscanos en la península ibérica y se sometió al juicio que le querían hacer. Y bueno, ese juicio duró varios años. Finalmente, al final se le dio la absolución en 1569, pero en esos años que estuvo, de 1564 a 69, pues Landa estuvo en varios lugares, y uno de los lugares fue el antiguo monasterio de San Juan de los Reyes, ¿sí? Y aquí le pidieron los franciscanos que mientras él estaba esperando la resolución de su juicio, se dedicara a la enseñanza de novicios, que fuera profesor de los jóvenes que se preparaban para ser franciscanos. Y mientras él estaba aquí enseñándole a los novicios en el monasterio de San Juan de los Reyes, en 1566, es que él escribió en su defensa este texto que ahora llamamos Relación de las Cosas de Yucatán, donde es una apología, pues prácticamente de la labor de los franciscanos. Habla tanto de la conquista española como de los usos y costumbres y las creencias de los mayas que él le tocó ver y presenciar. Se convirtió con el tiempo en nuestra principal fuente etnográfica para conocer la vida y la cultura maya que había en el siglo XVI, que Landa mismo presenció. La idea de Landa era convencer tanto al Consejo de Indias como a las autoridades franciscanas españolas de que los mayas todavía estaban aferrados a sus tradiciones, a su politeísmo, a sus usos y costumbres, y que lo que él había hecho era la única vía o el único camino para convertirlos a la fe, y que él no había tomado el cargo de inquisidor solo por su parecer o de manera involuntaria o invadiendo facultades que no le correspondían, sino que había varias bulas papales, al menos 3 bulas, donde se les daba a los frailes en el Nuevo Mundo la facultad de actuar como jueces ordinarios en cuestiones de fe, incluyendo Inquisición, en aquellos territorios donde todavía no hubiera obispos, porque los obispos eran los jefes de la Inquisición, pero todavía si no había obispos en un territorio, los frailes podían actuar de esa manera. La principal de estas bulas se le conoce como la bula omnímoda, que fue promulgada por el Papa Adriano VI en el año de 1522. Y bueno, vieron los franciscanos que Landa se apoyaba bien en estas bulas y que no había cometido nada fuera de las leyes eclesiásticas. Lo absolvieron de todo cargo, como dije, en 1569, y lo nombraron obispo de Yucatán, y así regresó a Yucatán en 1573, pero ya convertido en obispo. Y bueno, Landa todavía viviría otros 6 años más antes de su muerte en 1579, que tuvo lugar en Mérida en el año de 1579. Pues bien, si regresamos al siglo XIX, cuando Bracer de Burgos descubrió lo que nos queda de la relación de Landa, bueno, Bracer se apuró a publicar esto, y los primeros estudiosos de la escritura maya en el siglo XIX intentaron comprender los textos de los códices a través de esta piedra de Rosetta, de este escrito. Sin embargo, aunque tuvieron cierto éxito limitado, como ahorita van a ver, no lograron su cometido. Entre otras cosas, porque ya les dije que Landa nos proporciona un total de 71 jeroglifos o 71 signos de la escritura maya, y en cambio en los códices no hay menos de 250 o de 300 signos. Así que no pudieron lograr el éxito que ellos esperaban, y fracasó todo intento en el siglo XIX por entender la escritura maya. Y bueno, se generó la idea a finales del siglo XIX y durante toda la primera mitad del siglo XX de que el alfabeto de Landa era un invento de Landa mismo y de los franciscanos, que era un alfabeto hecho por los propios frailes franciscanos, que les obligaban a los indígenas a escribir las letras del alfabeto latino a través de dibujitos. Y bueno, la gente leía en el siglo XIX y en el siglo XX la relación de Landa, lo tomaba casi como la Biblia o la fuente principal para comprender la cultura maya, pero cuando pasaban sus ojos por el alfabeto de Landa, pensaban que esto no servía, que era un invento de los españoles. Y esto fue así hasta que llegó este personaje que ven en pantalla, el ucraniano Yuri Norosov. Él era un gran filólogo que había nacido en Ucrania
y que vivía en la antigua Unión Soviética, vivía en la antigua ciudad de Leningrado, y estaba haciendo una tesis doctoral justamente sobre la relación de Landa. Norosov no sabía nada de los mayas, él no era mayista, él era experto en escrituras como la china, la japonesa, en escrituras del lejano oriente. También estaba muy interesado en sistemas como el egipcio jeroglífico, como el lineal B micénico que se estaba descifrando por ese tiempo. Yuri Norosov era un teórico de los sistemas de escritura de la antigüedad y un historiador de la escritura, además de filólogo, y con esta mirada entró al tema de la relación de Landa y su famoso alfabeto. Y Norosov propuso lo siguiente, que este sí era un documento legítimo, si era un escrito, si era una piedra de Rosetta válida para comprender la escritura maya, pero que para poder aprovecharla correctamente teníamos que cambiar nuestra percepción o punto de vista. Teníamos que dejar de verla como un alfabeto, porque no era un alfabeto, más bien era un silabario que todavía estaba incompleto, y la idea que tenía Norosov es que Landa tampoco nunca llegó a entender la escritura maya. Landa pensaba que la escritura maya, que llamaba letras y caracteres, era una escritura alfabética como la nuestra, y que Landa le preguntó a su informante indígena cuando Landa todavía estaba en Yucatán. Yo me imagino que cuando Landa escribió su relación en el convento de San Juan de los Reyes de Toledo, ya se había llevado de Yucatán apuntes, una serie de anotaciones que había hecho cuando él vivía en Yucatán, y entre las anotaciones que se había llevado, pues estaba este interrogatorio que le había hecho a un indígena maya de la nobleza. No sabemos quién fue. Se cree que ese indígena de la nobleza era Juan Achicocom, un miembro de la nobleza maya que cita a Landa como una de sus fuentes, pero no sabemos realmente a quién fue el que interrogó. Y Landa le preguntó posiblemente a Juan Nachicocom, ¿y cómo escribes la A? Y Nachicocom le puso este signo, pero también le puso estos otros dos. Y Landa los glosó los tres como A. Se dio cuenta Landa que tenían tres formas diferentes de escribir la A. Y luego le preguntó, ¿y cómo escribes la B? Y entonces le puso estos dos signos y Landa los glosó como B. La idea de Norosov es que Landa le pedía al maya letras del alfabeto, pero el maya le daba sonidos silábicos, porque muchos de los nombres de las letras o de las consonantes en español son monosilábicos. Por ejemplo, la B o la C, que aquí Landa le pide la C, pero realmente el maya le da la sílaba C. Landa le pide la T, pero realmente le da la sílaba T. Landa le pide la E y le da la sílaba E. Y en el caso de las letras del alfabeto, que tienen dos sílabas, por ejemplo, H, lo que Landa, si Landa le pide la H, el indígena elige darle el sonido final de la H, que es la sílaba H. Eso ocurre también con la L. Por ejemplo, Landa le pide la letra L, pero el indígena le da la sílaba le. O con la M, Landa le pide la M o Landa le pide la N, pero el indígena, el informante, el escribano maya, le da la sílaba me o la sílaba ne. Vean en el caso de la K, cómo hay dos diferentes, la K, que es esta que vemos aquí, que es como nuestra K, y la K, que hay que pronunciar cerrando la glotis. Es un sonido consonántico que se llama la K glotalizada. Y Landa, pues ya sabía hablar maya, ya había aprendido justamente de su maestro, Fray Luis de Villalpando, que la K nuestra se escribe únicamente con C, mientras que la K glotalizada, cerrando la glotis, hay que escribirla con K de kilo. Lo mismo ocurrió aquí cuando Landa le pidió la Q, pero también le pidió la Q cerrando la glotis. ¿Sí? Bueno, esa fue la idea de Norosov, que realmente hubo una incomprensión entre el informante indígena y Landa. ¿Sí? El informante indígena le daba signos silábicos, aunque Landa no le pedía signos silábicos, Landa le pedía letras de un supuesto alfabeto. ¿Sí? Y bueno, dice Landa también, pondré aquí un ABC de sus letras, y explica unos ejemplos, y los ejemplos también son muy interesantes. Vean, aquí dice Landa, le pedí que me escribiera la palabra lazo,
lazo, cuerda o mecate, o bien una trampa hecha con esa cuerda para cazar animales, una trampa hecha con una cuerda o lazo o mecate. En la lengua de estos naturales se dice le. Y entonces aquí ven ustedes que está la sílaba le. Entonces el maya le puso este signo. Para él ya estaba escrita la palabra le, que significa cuerda o lazo. Pero cuando Landa vio que era un solo signo, pensó, y pensando que eran letras, le dijo, no, es con L y con E. Landa pensó que le faltaban más letras. Le dijo, es con L y con E. Entonces, lo que hizo el informante fue obedecerlo y escribir lo que le pidió E, le, E. Si se fijan, aquí está la E, le puso aquí le y otra vez E, porque le dijo, no, tienes que escribirlo con L y con E. Pues entonces le añadió LE, como Landa le había dicho. Bueno, pasó a otro ejemplo. Le dijo, bueno, pues ¿cómo escribes la palabra agua? Agua, en la lengua de estos naturales, se dice ja. Le puso aquí un signo de media luna. Es una media luna que no está aquí, porque no está el silabario completo. Falta la sílaba ja. Aquí le puso la sílaba ja, que es una media luna. Para el informante ya estaba completa la palabra agua, que es ja. Pero Landa pensó que había cometido un error ortográfico y que le faltaba la H, porque nada más veía una letra. Y entonces le dijo, no, es con H. ¿Con H? Sí, es con H. Te pido que lo pongas con H. Si se fijan, aquí está la A y aquí está la H. Y entonces le puso H, como le había dicho Landa que lo escribiera. Y al final, uno y otro, tanto Landa como su informante, yo creo que ya estaban hartos el uno del otro, y el informante acabó escribiéndole esta frase, ma in kati, con sílabas mayas, ma in kati quiere decir no quiero, ya no quería saber nada el informante de lo que Landa le pedía. Y bueno, en el siglo XIX, estos primeros franceses, bueno, el mismo Bracer de Burgo, que había encontrado la relación de Landa en Madrid, en la biblioteca de la Real Academia de la Historia, fue el primero que intentó aplicar el documento de Landa al desciframiento de los códices mayas. No logró su cometido, aunque sí logró identificar los glifos de los meses o veintenas y también de los días. Y bueno, otra cosa que identificó Bracer fue el signo que Landa ponía como U, que aparecía muchas veces en los códices, aquí por ejemplo U, porque es el pronombre de tercera persona en singular, él o ella, o su o suyo, ¿sí? Y era muy frecuente que este pronombre estuviera en los códices mayas. Fuera de eso, Bracer no identificó nada más. Fue otro francés que vino después de Bracer, llamado León de Rosny, quien entre 1873 y 76 logró descifrar las primeras palabras en los códices mayas de manera exitosa, utilizando la relación de Landa, particularmente esta parte que se conoce como el alfabeto de Landa. Si se fijan, aquí está la Q de Landa, y John de Rosny propuso que esta era la Q de Landa, y se fijó que a veces estaba acompañada de este otro glifo o signo que no está en ninguna parte de la relación de Landa, pero que cada vez que está la Q de Landa acompañando a este otro, siempre en la escena había un animal silvestre capturado por el cuello, y este animal silvestre era una ave de plumaje oscuro. En algunas páginas de los códices, su plumaje es pardo, oscuro, tiene un pico muy grande, unas verrugas aquí sobre el pico, y una especie como de piel o pellejo que le sale de la frente y se le envuelve por el pico. Entonces a León de Rosny se le ocurrió que si esto comenzaba con el sonido Q, lo que tenía que hacer es buscar en los códices, los diccionarios del siglo XVI, una palabra que comenzara con el sonido Q y que diera cuenta de esta imagen. Y así encontró Kutz, pava de esta tierra, es decir, guajolote silvestre, ¿sí? Tenemos la primera vez, pues, que se descifra una palabra en los códices mayas, ayudados del alfabeto de Landa, Kutz, pavo silvestre. Aquí está como lo escribimos hoy en día, la sílaba Q y la sílaba Tsu. Está en la transcripción con itálicas, lo leemos Kutz,
Y así está con la ortografía de la época colonial, entre corchetes angulares. Esto que está aquí en esos corchetes angulares es la ortografía de la época colonial, Cutts pavo silvestre. Gracias al desciframiento eh, de Cutts pavo silvestre, que aquí también está Cutts pavo silvestre, se pudo descifrar también la palabra para perro. Aquí está, si se acuerdan, aquí Q se acompañaba de otro elemento que aparentemente es su, porque finalmente se forma la palabra Cutts pavo silvestre, y se dieron cuenta los estudiosos del siglo XIX, particularmente un estadounidense llamado Cyrus Thomas, que si tomaba este signo que había identificado León de Rosny en Cutts, que era algo así como zoom, y se dio cuenta que cada vez que aparecía este nuevo signo su, acompañado de este otro, que se parece como un grano pozolero, es como una especie como de grano de pozole o grano de maíz. Aquí está esta combinación y aquí está otra vez la misma combinación. Cada vez que aparecía esa combinación, en la escena, en la imagen, había un mamífero con unos colmillos muy filosos, que a veces era muy flaco porque se le notaban las costillas, tenía unas orejitas pequeñas, puntiagudas, ¿sí? Y entonces se dio cuenta que este signo como grano de maíz era la L de landa. O sea, era una palabra que comenzaba con su y tenía L, la L de landa. Fue también a los diccionarios y se dio cuenta que representaba la palabra sul, perro. Y además, ¿se acuerdan que cuando Landa le pidió que le escribiera la palabra lazo, cuerda o trampa con lazo, el informante le puso la sílaba le, que porque eso se dice le, y Landa le dijo, no, es con L y con E, y le puso LE, eso que acabamos de decir. Bueno, pues justamente también el mismo Cyrus Thomas, en estas escenas donde los animales silvestres están capturados en trampas, están asidos el guajolote silvestre por el cuello y el venado por una de las patas a través de una cuerda. Justamente aquí tenemos la palabra ULE, ¿sí? Que quiere decir su trampa con lazo. ¿Sí? Es otro de los desciframientos de Cyrus Thomas, apoyándose también en la L de Landa. Y bueno, que ya habíamos visto, pues, la sílaba Q de Landa, operando en la palabra Q, pavo silvestre, pues también aparece en otros contextos, en escenas donde la diosa lunar está cargando objetos en la espalda o personajes en la espalda, y cada vez que alguien carga algo en la espalda, siempre en el texto jeroglífico aparece este mismo signo de Q, y entonces bajo la misma lógica, buscando una palabra que comenzara con Q, y que diera cuenta de la escena de cargar algo en la espalda, se dieron cuenta los primeros estudiosos del siglo XIX que la palabra kuch quiere decir la carga que el hombre o la bestia llevan, ¿no? O la carga que alguien lleva en la espalda, ¿sí? Aquí está precedida por la U, una de las formas de la U de Landa, que había ya encontrado en un principio Bracer de Burgos, el que descubrió la relación de las cosas de Yucatán en la biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid. Luego, Cyrus Thomas, a finales del siglo XIX, entre el año de 1892 y 93, publicó una serie de trabajos sobre los nombres de los animales y de las aves en los códices mayas, apoyado en este método de cruzar tres datos. El dato que viene en el alfabeto de Landa con la imagen y texto, la relación imagen y texto en los códices y los diccionarios de la época colonial. Bueno, identificó este signo, que es la Q glotalizada de Landa, como este que está aquí, como especie como de dos cabecitas, Q, y se dio cuenta que cada vez que aparecía este signo con las dos cabecitas, si se fijan, las dos cabecitas tienen como puntitos, una serie de elementos punteados que también están presentes aquí y también aquí, los elementos punteados. Si esto aparece arriba de una mano, esta es una mano con los dedos, está una mano doblada con los dedos opuestos al pulgar. Cada vez que esto aparece arriba de esta manita, lo que tenemos en la escena es otra ave, una ave negra, de plumaje negro, que tiene características diferentes al pavo y que está comiendo carroña, que está comiendo animales muertos. Y bueno, se le ocurrió que esta palabra tenía que comenzar con la Q
la Q glotalizada de lambda, y bueno, así encontró Kuch auras, o sea, aura o sopilote, descifró la palabra sopilote. Y además también Cyrus Thomas encontró que la Q de lambda a veces aparece duplicada, aparece dos veces. Y cuando aparece dos veces, cuando aparece duplicada, entonces lo constante de la imagen es que haya otra ave distinta, una ave de color verde, con un copete muy alebrestado, con plumas, y se le ocurrió que era una palabra que tenía o que debía tener dos veces Q, y así buscando en los diccionarios encontró la palabra Q quetzal, ¿sí? También, pues en el mismo siglo XIX, Cyrus Thomas trabajó con la O de lambda, esta es la O del alfabeto de lambda, que aparece lambda, esto está glosado como la O de lambda. Se dio cuenta que cuando aparece esto duplicado, lo constante de la escena es otra ave, una ave que tiene una serie de puntos alrededor del ojo, y buscando en los diccionarios con mucha paciencia, encontró que la palabra mo'o significa guacamaya. La palabra mo'o, que contiene dos veces o. ¿Sí? Eh, Se me ha trabado, ya voy a terminar, estoy en la parte final de la presentación, pero se me trabó la PowerPoint, estoy intentando transitar a la otra diapositiva y no puedo. A ver, voy a dejar de compartir pantalla para volver sobre la misma, ¿sí? Voy a volverlas a compartir pantalla, a ver si se destraba de esa forma. Estoy aquí en esta. Bueno, no se destrabó. Y ya me faltan muy pocas diapositivas. A ver, déjenme ver. Este es un problema técnico. A ver, compartir pantalla. Bueno, parece que me va a llevar hasta el principio, pero ya vamos a terminar. Sí, a veces sucede esto. Ya vimos esta, la de las aves. Ya casi estamos terminando. Estamos en la sección final ya de la conferencia. Voy a ampliar la diapositiva. Y bueno, esta es la siguiente lámina, donde regresamos al signo misterioso de la mano, que habíamos visto que interviene en la palabra kuch, aura o sopilote. Bueno, el mismo Cyrus Thomas, en sus estudios sobre los nombres de los animales en los códices mayas, observó que a veces aparece la manita sola, sin nada que la acompañe, y que cada vez que aparece la manita sola, el animal capturado es este animal con pezuña hendida, un animal silvestre, evidentemente es un animal silvestre con pezuña hendida, y buscando en los diccionarios, pensando que esto era algo relacionado con chu, puesto que kuch, sopilote, termina en chu, encontró la palabra chij, venado. Y entonces se dio cuenta que era la sílaba chi. Este descubrimiento, eh, con el tiempo, ayudó también a descifrar la palabra para poniente, oeste o poniente, que es chiquín. Aquí está la misma manita de chi, o aquí también está la misma manita de chi, con el glifo solar king. Inicialmente, León de Rosny, en el siglo XIX, había identificado el jeroglifo para oeste o poniente, pero no fue sino hasta 1910 cuando otro investigador, 1910, Charles Bowditch, se percató plenamente de que el glifo para poniente oeste contenía la manita chi que había identificado Cyrus Thomas. Y la identificó gracias a la lectura de la palabra venado, y esta a su vez gracias a la lectura de la palabra kuch, y esta a su vez gracias al alfabeto del año. Retomando estas lecturas exitosas del siglo XIX, ya en el siglo XX, los años 50, Yuri Norosov pudo también descifrar el verbo de captura. Observó escenas en los códices mayas, por ejemplo, aquí donde el dios de la lluvia está amarrado, aquí están las sogas, tiene los brazos amarrados. ¿Qué se imaginan ustedes? Si amarramos al dios de la lluvia, ¿cuál sería la consecuencia? Pues obviamente la consecuencia es que habrá sequía. Y esto es justamente lo que dice aquí. Tukak Chak, Kak Tetun Kintun Jabil. Chak fue capturado, castigo de fuego y de piedra,
tiempo de sequía, ¿sí? Y bueno, el mismo Norosov, recogiendo los trabajos del siglo XIX, se dio cuenta que que este era el signo de la, bueno, que era la sílaba K de lambda, que esta era la famosa J de lambda, ¿sí? Y bueno, con el mismo método, con mucha paciencia, buscando también en los diccionarios, llegó a la lectura de la raíz chuk, que significa capturar, asir o prender, y chukak significa fue capturado. Poquitos años más tarde, en 1960, Tatiana Proskuriakov, una investigadora nacida en Siberia, pero que llegó cuando era muy niña a Nueva York y ya era ciudadana estadounidense, en su estudio famoso de 1960 sobre las inscripciones de Yaxchilán, identificó también el verbo de captura en las inscripciones de Yaxchilán y también de Bonampak, que está muy cerca de Yaxchilán, que es el mismo verbo de captura que está en los códices mayas que había estudiado Norosov, ¿sí? Se confirmó otra vez la misma relación imagen-texto. Cada vez que aparece esto, en la escena hay alguien capturando a otra persona o haciéndola. Aquí la está haciendo por el cabello, mientras que aquí Chuck está capturado con sogas. Y nuevamente vemos la presencia de la sílaba K de lambda y de la sílaba J de lambda, ¿sí? De manera que este es nuestro biescrito. Y esta es la última diapositiva que les voy a mostrar. Si recuerdan, cuando empezamos esta conferencia, hablamos de los diescritos, hablamos de qué son los diescritos, inclusive dimos ejemplos de triescritos, hablamos de la piedra de Rosetta, hablamos de la gran roca de Behistún, y dijimos también que era muy importante comenzar con los nombres propios, eran de mucha ayuda. El método de desciframiento se vale mucho, primero, en una primera instancia, de encontrar nombres propios de personas, de ciudades, de lugares, de regiones, porque son secuencias que se repiten mucho. Y es así como en el año de 1937, cuando había un proyecto arqueológico estadounidense en Chichén Itzá, un proyecto de la Carnegie Institution de Washington en Chichén Itzá, dirigido por el arqueólogo Sylvanus Morley. Bueno, pues hubo un ingeniero automotriz que contrató ese proyecto, era un ingeniero alemán que se dedicaba a reparar los camiones y la maquinaria, y que con el tiempo se convirtió en un gran mayista, un gran experto en la cultura maya, llamado Hermann Beyer. Imagino yo que tenía mucho tiempo libre allí en Chichén Itzá, y pues en esa época, en los años 30, nadie creía que el alfabeto de Landa fuera una fuente válida. Se pensaba que era una fabricación española, un invento de los frailes, que los mayas no escribían fonéticamente en la época prehispánica. Acuérdense que eso cambió a partir de los trabajos de Norosov en los años 50, pero todavía no llegaba a esa época, estábamos en los años 30. Los estudios de las inscripciones mayas en los años 30 se enfocaban solamente en el calendario, o en los textos calendáricos, porque ya se habían podido descifrar los días y los meses. También gracias a Landa, que fue también nuestro escrito para comprender los días y los meses del calendario maya, y de ahí seguir con otros temas del calendario. Bueno, Hermann Beyer publicó esta lámina en el año de 1937, se le hizo muy curiosa, porque se dio cuenta que en diferentes inscripciones de Chichén Itzá, en diferentes jambas de los edificios o dinteles, en diferentes monumentos, labrados o grabados en piedra, existía esta secuencia curiosa que no era calendárica, que él no sabía qué cosa fuera, pero que siempre era una secuencia, variaba a veces un poco, pero básicamente se podía distinguir la misma secuencia, primero una mano con un pulgar, después una especie de red con dos hojitas, después otra talega o red, después esta aleta de pescado, después esta carita volteada o invertida. Se dio cuenta Hermann Beyer que a veces había variaciones. Por ejemplo, la aleta de pescado a veces podría ser la cabeza completa del pescado, o la carita invertida podía duplicarse, pero básicamente era la misma secuencia, y pensó que tenía que decir algo, aunque no sabía qué cosa. Y pasaron muchos años para que se entendiera cuál era la importancia de esto que había descubierto Hermann Beyer, y fue hasta 1962 cuando un arqueólogo estadounidense que trabajaba
en la Universidad de Calgary, que estaba en Canadá, pues se dio cuenta de esto que había encontrado Beyer en el 37, y David Kelly ya había leído las propuestas de Yuri Norosov, que mostraban cómo utilizar el alfabeto de lambda como una piedra de Rosetta, como un biescrito, y se dio cuenta que el primer elemento de la secuencia, con este dedo aquí, con esta uñita, era claramente, y también con este elemento ranurado, era claramente la K glotalizada de lambda, que estaba siempre en como el primer elemento de la secuencia. ¿Sí? Aquí lo ven siempre como primer elemento de la secuencia. Se dio cuenta también que el segundo elemento de la secuencia era la Q de lambda, esta con dos hojitas arriba, como dos cabecitas, era la Q de lambda. Había aquí una secuencia KQ, 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 KQ. Y había otro elemento que también se podía entender gracias a lambda, que era la K solita, no glotalizada, que era la aleta del pescado. K, K, aquí se nota K, 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 que se intercambia por el pescado completo, la cabeza entera, y luego regresa a ser la aleta. Los otros dos elementos, es el tercero y el último, no estaban en lambda, ¿sí? Aunque ya había unas propuestas en 1910 para leer el jeroglífico o el jeroglifo del Oriente, como la Laquín, y se había propuesto que esta cabecita volteada, se había propuesto que era una sílaba la. Entonces había algunas indicaciones de que aunque esto no estaba en lambda, podía funcionar con la lectura de la, particularmente cuando uno lee la palabra laquín oriente. Todo esto ya lo sabía David Kelly en 1962, y David Kelly, que era un asiduo lector, que leía todo lo que podía, también leía los documentos del siglo XVI, que estaban en español del siglo XVI, y le interesaba mucho a Kelly las relaciones geográficas del rey Felipe II, unos cuestionarios que el rey Felipe II de España mandó para todos sus dominios en ultramar, en las Indias Occidentales, para conocer muchos aspectos de los territorios controlados por la corona de Castilla. Y bueno, entre los aspectos o entre las preguntas del cuestionario estaban algunas que concernían a los acontecimientos del pasado, a la memoria histórica que se tenía en las regiones. Y entonces varias de las relaciones geográficas de Yucatán hablaban de la presencia de un antiguo personaje que era un militar, era un guerrero llamado Cacupacal, que quiere decir escudo de fuego, o escudo de lumbre, o escudo ígneo, escudo furioso. Se decía que ese capitán había penetrado a la península de Yucatán junto con los itzáes, que había sometido a la gran ciudad de Izamal, y que había puesto su gobierno o su trono o su casa de gobierno en la ciudad de Chichén Itzá. Y bueno, daba la casualidad que estas eran inscripciones de Chichén Itzá, y así se le ocurrió a David Kelly que aquí estaba el nombre propio de alguien, que por eso era una secuencia repetitiva de signos, y que aquí decía Cacu Pacal. Obviamente este sonido pa era por inferencia, porque era el nombre de Cacupacal. Comenzó a leer esto todo completo como Cacupacal, 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 etc. Obviamente que hasta aquí solamente era una hipótesis, que esto era un signo pa. Con el tiempo se demostró en otros contextos que este glifo sí operaba con el valor de lectura de pa. Unos pocos años después, ya a principios de los 70, así se pudo justamente leer el nombre de Pacal, que está en las inscripciones de Palenque, que significa justamente escudo, y cuyo nombre estaba escrito o a través del logograma de escudo, que era un pictograma en forma de escudo, o a través de sílabas como estas, Pacal, o una combinación de los dos, el escudo con elementos silábicos. Pacal, ahí se confirmó también que esto efectivamente era una pa. Y si se fijan ustedes, bueno, esto que hizo David Kelly tuvo una gran trascendencia, y con esto ya voy a concluir. En primer lugar, bueno, pues se trata de la primera vez
en la historia del continente americano, donde narrativas o narraciones del siglo XVI se ven confirmadas a través de textos jeroglíficos. Son textos jeroglíficos muy anteriores al siglo XVI, porque son del siglo IX. Era la primera vez que se descifra el nombre de un personaje histórico, ¿sí? En inscripciones muy anteriores a la llegada de los españoles, en un sistema de escritura que no era alfabético. Era también un nombre propio, como los nombres propios que se utilizaron en el siglo XVIII y en el siglo XIX para descifrar las antiguas escrituras de Persia, de Mesopotamia, de la cuenca del Mediterráneo, ¿sí? Como era un nombre propio, pues era una secuencia repetitiva de signos. Y entonces se pudo aplicar este método comparativo, todos los ejemplos del mismo nombre propio. Esto técnicamente se llama análisis estructural, es decir, se localiza una estructura constante, una estructura repetitiva de signos escritos, que es un nombre propio, ¿sí? Y se analizan todos los ejemplos de esa misma estructura, y aquí se descubren una serie de cosas. Por ejemplo, se descubre, si esto ya se sabe que es K, gracias a lambda, pero no se sabe cómo se lee esto, entonces se puede intuir que también se lee K, porque está en la misma posición, sustituyendo al mismo signo en la misma posición, ya que los mayas hacían mucho esto, de que tenían 2 o 3 o 4 maneras de escribir el mismo sonido o la misma palabra, y bueno, esto nos da esta ventaja clara. Además, aquí no tenemos un caso, pero en el caso también de haber un pictograma de un escudo, nos señala cómo se lee ese escudo. Si está después de KQ, evidentemente si tenemos ejemplos silábicos, podemos estar seguros que ese escudo se lee pacal en una lengua determinada y en una forma específica, pacal, y no chimal o chimali o cualquier otra palabra, sino específicamente escudo. Y por último, también nos permite reconstruir con mucha certeza, con un alto grado de confianza, secciones erosionadas o desgastadas o dañadas de signos, como es esta que está aquí. O sea, el análisis estructural o el análisis de estructuras nos permite llegar bastante lejos en el desciframiento. Y justamente cuando se puso ya, digamos, en práctica, a través de muchos estudiosos de la escritura jeroglífica maya, este tipo de análisis de estructuras, comparando nombres propios, ya cuando se puso en boga en los años 70 y más en los 80, es que se pudo avanzar considerablemente en el desciframiento, más que en todas las décadas anteriores, desde el siglo XIX hasta ahora. Y bueno, es así como concluyo esta plática, remarcando lo que dije al principio, que en los procesos de conquista, de invasión, cuando dos sociedades chocan entre sí y las dos sociedades tienen una cultura letrada, una tradición escrita, es que se producen este tipo de documentos que son muy valiosos para los filólogos, para los estudiosos e historiadores de los sistemas de escritura, llamados biescritos o triescritos, que son documentos escritos en la escritura vernácula, acompañados por glosas o traducciones en la escritura de los invasores o conquistadores, ¿sí? Y son muy importantes este tipo de documentos cuando deseamos descifrar un antiguo sistema de escritura. Y bueno, pues es una de las consecuencias positivas de las conquistas o invasiones, ¿sí? Y bueno, como ustedes pueden ver, pues Landa es luz y sombra. Por una parte, la leyenda negra cuenta pues, que él destruyó los códices mayas en el auto de fe de Maní, y por otra parte nos dejó la herramienta para descifrar la escritura maya. La verdad es que los códices que Landa destruyó fueron todos los que él pudo encontrar, que representan una porción mínima de todos los códices que existieron. Una buena cantidad de los códices mayas, yo creo que la mayoría, no alcanzaron a ser conocidos por los españoles, se degradaron simplemente porque estaban en las tumbas de los gobernantes y sacerdotes mayas. Y si ustedes han ido a la región maya, recordarán que el clima es húmedo y tropical. Entonces fue el medio ambiente y el clima
el principal destructor de códices mayas. Y bueno, los otros códices mayas que siguieron produciéndose o que se siguieron usando después de la conquista y que Lana no pudo encontrar ni le alcanzó la vida, eso lo siguió incautando y decomisando y destruyendo el Provisorato de Indios de Yucatán, que fue una institución fundada a finales del siglo XVI en Yucatán, en Mérida, que dependía directamente de la Catedral de Mérida, que dependía del obispo de Yucatán, y que únicamente perseguía a los mayas para tratar de extirpar la escritura jeroglífica, ya que el contenido de los códices era religioso, era adivinatorio. Se daban cuenta los misioneros que si la escritura jeroglífica maya seguía existiendo, los mayas iban a seguir aferrados a sus antiguas creencias, a sus antiguos dioses politeístas. Y bueno, este provisorato de indios hizo todo lo que pudo a finales del siglo XVI y todo el siglo XVII por incautar y destruir códices mayas. Posiblemente, pues no todos los pudo incautar, posiblemente muchos se destruyeron por el clima tropical y húmedo. Es posible que todavía podamos encontrar algún códice sobreviviente, ¿sí? Y ya sea en Europa, de los que se salvaron, o de este lado. Solamente tenemos 4 códices mayas que sobreviven, que son del posclásico temprano, el Códice Maya de México, llamado antes Códice Grolier, y del posclásico tardío tenemos los códices de Dresde, de Madrid y de París. Los 3 últimos, el Dresde, el París y el Madrid, están en bibliotecas europeas, y el Códice Maya de México, antes Grolier, que es el más antiguo, ese sí lo tenemos aquí en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de Lina, en la Ciudad de México. Bueno, pues es todo por mi parte, muchas gracias. Y bueno, pues con esto termino mi plática y doy paso a las preguntas, si es que las hay, o comentarios. Y dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias, doctor, por la explicación tan completa, tan profunda sobre el contexto del cómo se van redescubriendo a través de estos documentos históricos que tienen más de una lengua, las escrituras perdidas y la escritura maya en particular. Hay muchos comentarios de felicitación, lo voy a hacer breve, dado que nos extendimos en el tema, pero lo mandan felicitar, dice excelente presentación, muchísimas gracias al doctor Velázquez por compartir sus conocimientos, le mandan saludos del IAMS Ciudad de México, felicidades al doctor por tan excelente exposición. Gracias. Hay una pregunta que pone el público. ¿Cuánto cree usted que el entendimiento de las palabras o de las ideas mayas de esta interpretación tiene que ver con los conceptos españoles? O sea, es decir, ¿qué tanto le inyectamos nosotros desde nuestra perspectiva o le inyectaron en su momento en vez de traducir a lo mejor el concepto maya como tal, ¿no? Pues evidentemente esa parte es inevitable, no solamente en lo maya. Imagínense a Champollion en el siglo XIX interpretando la escritura egipcia. ¿Sí? Obviamente su interpretación no era igual que las ideas de los antiguos faraones, era su óptica como francés del siglo XIX. Entonces eso no, esa parte, digamos, es inevitable porque es la mirada y la óptica del que estudia, primero desde su presente, y más que nuestros diccionarios son coloniales. Bueno, también tenemos diccionarios de modernos, de lenguas mayas modernas, pero los primeros diccionarios y los más copiosos son diccionarios compilados por los frailes de la época colonial de las lenguas mayas. Evidentemente, pues sí hay una serie eh, eh, de, de focos intermedios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de filtros culturales. Primero la mirada de los frailes y luego la nuestra propia académica. Y nos esforzamos por entender lo más posible aquella perspectiva, sabiendo que nunca lo vamos a lograr al 100%, porque no somos mayas prehispánicos y no todo el pensamiento lo podemos recuperar como fue. Claro, tenemos una ventaja, la ventaja que todavía hay
miles de hablantes de estas lenguas, que son los descendientes directos de los mayas antiguos, ¿sí? Y todavía podemos hacer trabajo con ellos, trabajo etnográfico, compilando una serie de rasgos expresivos. Voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Hay un pasaje en el Códice de Dresde donde hay dos dioses que están dialogando a través de ademanes, de gestos. Y el texto que acompaña, el texto jeroglífico que acompaña esta escena dice, Unuch Hol, ellos juntan sus cabezas. Bueno, así yo lo entendía muy literalmente, porque eso es lo que dice, Unuch Hol, eso dicen los jeroglifos, ellos juntan sus cabezas. En una ocasión me tocó a mí dar una clase de introducción a la epigrafía maya para mayas vivos. Tenía a mayas de Guatemala, bueno, que hablaban quechí, otros que venían de Yucatán, que hablaban maya yucateco, tenía otros que hablaban chortí, que venían de Honduras, de diferentes regiones. Y cuando yo les hablé de ese pasaje, uno de ellos, me acuerdo muy bien, Sebastián Cispop, que es un maestro de primaria de Guatemala, que es quechí, cuando vio que yo dije Unuchol, juntan sus cabezas, inmediatamente me dijo, ah, sí, se ponen de acuerdo. Ah, le dije, de manera que eso quiere decir juntan sus cabezas. Sí, así decimos todavía en mi pueblo. Cuando dos personas se reúnen y se ponen de acuerdo, decimos nuchhol, juntan sus cabezas, pero quiere decir se ponen de acuerdo. Entonces, todavía existen miles de hablantes de estas lenguas y existe la posibilidad de acercarnos aún más a la perspectiva cultural de aquellos grupos, ¿sí? Desde luego que a lo mejor nunca lo vamos a lograr al 100%, definitivamente, es imposible, pero es un esfuerzo desde la ciencia, desde la filología, este, por rescatar lo más posible de aquellos antiguos textos y comprenderlos, ¿sí? Pues le agradezco muchísimo, doctor. Como dicen muchos de los comentarios aquí, realmente ha demostrado usted una gran erudición del tema. Le agradecemos muchísimo este tema tan interesante, tan profundo, tan bien explicado. Hay muchas felicitaciones que luego se las haremos llegar. Le escribí en el chat una del señor Pedro López, porque no me animo a pronunciarla, pero es TZOO, hacer tsu, tsu, y Ajá. luego la Kazan Rubirsa, no sé qué es, pero es maya, obviamente. Ujú. Entonces lo mandan felicitar, se lo escribí ahí en el chat. Y Muchas yo nada más gracias. quería, para terminar, quería preguntarle, así como existen muchísimas lenguas derivadas del maya original que son, digamos, habladas, ¿existen también diferentes lenguas escritas o es una sola? ¿O estamos hablando aquí del maya peninsular? O qué tipo de derivaciones tenemos aquí en cuanto a los glifos escritos? Bueno, esa pregunta es muy importante. Qué bueno que la haces. Este, bueno, mira, la explicación puede ser muy larga y detallada. Voy a ser muy breve y conciso, nada más. La idea que actualmente tienen los estudiosos del tema, los epigrafistas, los estudiosos de la escritura jeroglífica maya, es que en la época prehispánica, en los diferentes siglos de la época prehispánica, ya existían diferentes idiomas de la familia maya desarrollados. Acuérdense que no hay una lengua maya, sino más bien se trata de una familia lingüística. Así, por ejemplo, la familia romance o latina, sabemos que el español o castellano es uno de sus miembros, pero que hay otros miembros de esa familia, por ejemplo, el catalán, el portugués, el italiano, el rumano, el francés, sabemos bien esto, y que todas estas lenguas vienen del latín, que es la lengua madre. Bueno, lo mismo pasa con la familia lingüística maya. El maya yucateco, el mopán, el quiché, el cachiquel, el chol, el tzotzil, el celtal, el tojolabal, el tzutujil, etcétera. Son todos idiomas de la misma familia y vienen de una lengua común que los expertos llaman protomaya. Pero ese protomaya se habló hace unos 4.000 o 4.200 años. Poco a poco se fue diversificando el protomaya. Primero se convirtió en dialectos diferentes del mismo protomaya y después esos dialectos se separaron más y más.
y se volvieron idiomas separados. De tal manera que ahora, por ejemplo, un hablante de quiché no se puede entender, pero nada, nada, con un hablante de maya yucateco, aunque los dos idiomas sean mayas y los dos vengan de protomaya. Es tanta la distancia y la separación que ya nada más comparten algunas cuantas raíces, pero no se entienden, ¿sí? Bueno, entonces la pregunta es, ¿en qué idioma están los jeroglíficos mayas o los jeroglifos mayas? Y bueno, como les dije, puedo extenderme mucho, pero la respuesta que ahora existe es que están en una antigua lengua de prestigio, una antigua lengua para escribir que las élites adoptaron como lengua de comunicación escrita, que era independiente de las lenguas vernáculas del pueblo. Esa lengua ya no existe, esa lengua se extinguió. Sus parientes más cercanos dentro del árbol lingüístico de la familia lingüística maya son el choltí, una lengua maya que se hablaba en la época colonial y que se acabó en el siglo XVIII. Los últimos hablantes de choltí murieron en el siglo XVIII, vivían en la selva lacandona, en el Petén. Y el chortí, una lengua que todavía existe, que tiene como 300,000 hablantes, el chortí, que se habla en la frontera de Guatemala y Honduras. Son los dos idiomas que son gramaticalmente más cercanos a la antigua lengua de las inscripciones. Que en la época prehispánica ya había diversidad de lenguas de la familia maya, que hablaba el pueblo, pero que las élites, que también eran hablantes de esas lenguas vernáculas, las élites tomaban una lengua para escribir. Por ejemplo, como latín, hágate cuenta como el latín en la Edad Media, ¿no? O en el Renacimiento, que a pesar de que ya existían muchas lenguas europeas, lenguas que se hablaban en Europa, el latín era la lengua culta para escribir, ¿sí? O el arameo en Medio Oriente, a pesar de que había muchos idiomas, el arameo era la lengua para escribir. O en China, que es tan diversa en idiomas y en lenguas, el mandarín es la lengua oficial para escribir. También había una lengua oficial para escribir. Si bien con el paso del tiempo, las lenguas vernáculas, en el caso de los mayas, fueron ganando algo de terreno. Hacia final del periodo clásico, después del año 600, comenzó a aparecer en esta lengua oculta, en esta lengua para escribir, comenzaron a aparecer algunos pequeños rasgos muy menores y muy regionales de las lenguas vernáculas. Y en algunos puntos, por ejemplo, en Chichen Itzá, por ejemplo, inclusive las lenguas vernáculas ganaron más terreno frente a la lengua de prestigio, porque hubo inscripciones bilingües, o sea, que tenían tanto pasajes en lengua de prestigio cholana antigua como en lengua vernácula yucatecano del siglo IX. Y en los códices que son más tardíos, los que conocemos, el códice de Dresde, el códice de Madrid y el códice de París, que datan de los siglos XIV, XV o quizás XVI, allí tenemos unos pasajes escritos en la antigua lengua de prestigio para escribir la lengua culta, y también otros pasajes en lengua yucateca o yucatecana vernácula. Entonces, poco a poco las lenguas vernáculas mayas fueron ganando algo de terreno frente a la antigua lengua de prestigio de las élites. Me refiero en la comunicación escrita, ¿sí? Pues le agradezco muchísimo, doctor Eric, nuevamente por esta muy, muy interesante ponencia, por la explicación tan profunda y creo que es muy interesante poder vislumbrar este gran conocimiento a través de los ojos de una persona que nos abre las puertas de este tipo de escritura, ¿no? Que es tan compleja porque tiene muchas simbologías y tiene que entenderse en el contexto en el que fue escrita. Le agradecemos nuevamente su participación y gracias al público que nos siguió. Les voy a compartir el resto del programa. Espero que lo estén viendo ahí. Ojalá que puedan acompañarnos. El día de mañana tendremos la intervención de la doctora María Castañeda de la Paz de la UNAM, quien nos va a hablar sobre la visión de los Tlatoque de Moctezuma a Cuauhtémoc. Creo que va a ser muy interesante. Todavía seguimos en el periodo, digamos que prehispánico, ya llegando a la conquista, ¿verdad? Pero es una cultura náhuatl, entonces creo que va a ser muy interesante también y esperamos que puedan mañana a la misma hora, por los mismos canales, reunirse con nosotros.
Les agradecemos muchísimo su tiempo, su atención y como le digo, le haré llegar todos los comentarios que nos mandaron, doctor. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento y por compartirlo con nosotros. Fue un placer y muchas gracias por mantener la atención, que sí fue un poco larga. Y les agradezco mucho, de verdad. Y bueno, les mando muchos saludos. Gracias. Gracias a todas las autoridades del Consulado de México en Los Ángeles por haber organizado este ciclo y haberme invitado. Fue un enorme gusto. Gracias a usted, con mucho cariño y gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana. Hasta luego. Que estén muy bien.